transmití cómo poner el dedo, cómo cargarla, cómo descargarla. Me dijo, igual no te preocupes porque no la voy a usar. Este homenaje es la manera de transitar el dolor que nos causó la muerte de un fiscal de la Nación, el doctor Alberto Nisman. El juez Julián Ercolini procesó a Diego Lagomarsino en la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman. ¿Con qué cargo te están procesando? No tengo idea. El juez Ercolini procesó a Diego Lagomarsino en la causa por la muerte del fiscal Nisman. Es considerado partícipe necesario del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma. Ercolini consideró que Lagomarsino fue partícipe necesario del delito de homicidio simple agravado por el uso de armas. En la resolución le trabó un embargo de 15 millones de pesos. Caíste, porque sos tan ingenuo. A ver si Por ahí vos crees que mañana te pueden Mauro. procesar por andar en bicicleta. No, tampoco soy tan pelotudo. O sea, No soy sos boludo, pelotudo. pero no del todo. No, no, eso lo sé. A ver, el tema es así. Yo le di un arma a Alberto y me haré cargo de eso. Punto. Y está súper archirrecontraprobado que fue así. Para Ercolini no quedan dudas de que Lagomarsino prestó colaboración en el asesinato de Nisman, que ocurrió entre las 20 horas del sábado 17 de enero de 2015 y las 10 de la mañana del domingo. Según el juez, en ese momento una o más personas que todavía no se identificaron ingresaron al departamento de Nisman y luego de reducirlo lo llevaron al baño donde le dieron un disparo en la cabeza con el arma Versa calibre 22 de Diego Lagomarsino. De 100 tipos, los 29 no entregan un arma. Bueno, yo sí. Por eso. Porque me puse en el lugar de Hacete Alberto. cargo de eso Mauro, ahora. pero me puse en el lugar de Alberto. Para Ercolini, Lagomarsino tenía un plan previamente acordado para proveer un arma amiga que permitiera después una simulación de suicidio. Es decir, que Lagomarsino tenía la intención de que su arma fuera utilizada después por las personas que habrían ingresado a la vivienda y le quitaron la vida al fiscal Alberto Nisman. Culpable, si buscan, si se dice que se asesinó a una persona, un culpable van a buscar. La realidad, ¿cuál es? Que yo no creo que lo hayan matado. Yo creo que fue un autodisparo. Sentís un perejil de esta causa, por lo que estás diciendo. A ver, a mí me tienen que juzgar por lo que hice, que fue dar un arma a Alberto. ¿Cometí un delito en eso? Ok, juzgame por eso. No por ser parte de un plan que no me lo pueden explicar y ser parte de una muerte difícil de explicar como lo hace Gendarmería Nacional. Lagomarsino, ahora procesado, ¿puede ir preso acusado de participar del crimen de Nisman? Desde hace una semana les venimos diciendo que en los tribunales de Comodoro Pi, después de la Navidad, se venía una semana, muchachos, a todo ritmo y en el primer día hábil o sea, hoy, se empezó a notar esto. Pasaron dos cosas, una más sonora que la otra. La primera, obviamente, la que más ruido hizo es esto. El procesamiento de Diego Lagomarsino, que de alguna manera se veía venir. La otra la hizo el juez Claudio Bonadío, que se siente fortalecido por el aval que le dio la Cámara Federal, aunque le quitó la carátula de traición a la patria, al delito por el cual están acusados desde Cristina a todo lo que están presos del ISTH, todo esto, y no quiso directamente, dijo, no, voy a elevar la causa a juicio oral, y si nada menos que el titular de Interpol de aquellos años tiene algo para decir, yo no lo quiero escuchar, que venga y declare en el juicio oral. ¿Por qué? Porque lo que se lleva, acuérdense que les venimos diciendo, en esta temporada en la justicia federal es te meten preso, te procesan y anda a defenderte en el juicio oral y que Dios te ayude, y esto es lo que se está verificando. Ahora bien, ¿qué es lo interesante para mí del procesamiento de Diego Lagomarsino? Hay que decir que las causas por corrupción o las causas más sonoras heredadas del kirchnerismo tienen como diferentes menúes de opciones en términos de pruebas. ¿Qué les quiero decir con esto? En el caso, por ejemplo, de la causa de lavado de dinero que lo tiene preso a Lázaro Báez, la primera, la famosa de la Rosadita, después de la asunción de Mauricio Macri, vale decir, después de la salida de Cristina, aparecieron las cámaras de la Rosadita donde se lo veía a Lázaro Báez contando plata. Que dicho sea de paso, hoy en una entrevista Lázaro dice que esas cámaras están trucadas. Yo la verdad que desconocía esa idea, insiste en que hay una pericia de la Policía Federal.
Difícil pensar que esas cámaras hayan sido trucadas, pero bueno, después veremos qué es lo que dice. En el caso, lo que contábamos ayer, en el caso de Otesur, una de las empresas familiares de la familia Kirchner, aparecieron registros contables, las famosas actas con las firmas adulteradas, con el liquid paper, aparecieron cosas nuevas. En el caso de los sauces, está preso el contador Víctor Manzanares por haber hecho una maniobra de desvío de los alquileres que tenían que pagar. En el caso de la obra pública, de la mega causa de obra pública que también tiene el juez Ercolini, apareció un informe del gobierno que dice que las obras de Santa Cruz, de la provincia de Santa Cruz, muchas de ellas estaban a medio terminar. En el caso, por ejemplo, de las causas que tienen preso a Julio De Vido, la de Río Turbio, había un informe oficial del gobierno con las irregularidades y los desvíos de dinero. Los barcos de gas natural licuado, que también lo tienen preso a De Vido, había documentos, aparecieron documentos provistos por el propio gobierno y provistos a partir de los registros de ENARSA. En el caso del general Milani apareció la pericia de la Corte Suprema que demostraba que había evidencia de enriquecimiento ilícito. En el caso de José López, por supuesto, aparecieron los bolsos. En el caso de Nisman, lo único que apareció fue la pericia de Gendarmería. Y dentro de esa pericia de Gendarmería, nosotros lo analizamos aquí hasta el cansancio, lo único de nuevo que aparece es esta bifurcación que nosotros le decimos sobre si tenía o no tenía el tabique fracturado. Porque todo lo otro, recuerden que lo fuimos desmenuzando, todo otro podía ser refutado o discutido al menos por los peritos de la Corte Suprema que habían hecho la investigación previa. ¿Qué quiero decirles? Que en el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman, lo que hay de nuevo es una mirada. Con los mismos elementos, ahí donde la fiscal Fein decía, bueno, no hay evidencia de que esto pueda ser un homicidio, para el juez Ercolini hay evidencia de que fue un homicidio. Esto es lo que dice el procesamiento de Lago Marcino. Dice, A, fue un homicidio. B, Lago Marcino es un partícipe necesario porque le entregó el arma, pero tampoco logra reconstruir algo diferente. No aparece un ancho de espada que diga, bueno, ¿sabe qué? Después del traspaso de la causa Nisman a la Justicia Federal, apareció el ancho de espada, o apareció por lo menos un 7 de espada que cambie el partido de truco y entonces haya alguna prueba nueva. A diferencia de otras causas donde sí aparecen elementos nuevos contundentes, acá no aparece un elemento nuevo contundente, salvo la pericia de Gendarmería, que está muy discutida. Pero repasemos un poco cómo se defendía desde siempre Diego Lago Marcino. ¿Pensás que puede ser preso? A ver, hay muchas cosas que no son como deberían ser. Escuchar que en un... Bueno, yo lo vi en una nota periodística, vos me decís que está en la causa. Que en mi casa había cientos de CDs con escuchas, eso es falso. A partir de ahí yo puedo pensar cualquier cosa. También vos... Es gravísimo eso, ¿eh? Es gravísimo porque cambia la posición de una persona que no tiene nada que ver. Pero se supone que un expediente judicial no se hace en base a versiones, se hace en base a elementos concretos. Bueno, pero eso debería haber aparecido hace 1 año y medio cuando se hizo la pericia informática. Como apareció el CD de Ciro James y se dijo, apareció esto, Palmaguini, ¿a vos no te parece que hubiera aparecido un CD con escuchas? ¿No lo hubieran llevado también? ¿En qué quedó la causa por lavado de dinero que te habían abierto? No lo sé. Porque vos figurabas como cotitular de la cuenta de Nisman con la madre. No lo sé eso. ¿Nunca más te citaron? Nunca me citaron. Fíjense cómo la justicia se tapa un ojo y mira algunas cosas que le interesan y otras que no. Lago Marcino está procesado en una causa por lavado de dinero, donde también está procesada la madre de Nisman. ¿Sí? Pese en las comparaciones, a Vudú, al vicepresidente, lo acaban de mandar preso, o sea, le acaban de iniciar una causa y le acaban de pedir prisión preventiva por una causa de viáticos rendidos por sus asistentes. A Lago Marcino y a la madre de Nisman, por la plata que tenía en negro Nisman, quiero decir, si Nisman hubiera estado vivo, debería estar procesado por lavado de dinero. Sí, recordemos, siempre lo dijimos de un primer momento. Recibía cheques que no podía explicar dónde venían, tenía una casa en Punta del Este, se había comprado a medias con la vieja departamentos en fideicomisos. Esa parte nunca avanzó, no le interesó. O sea, no quedó para un costado. Dentro del procesamiento de Lago Marcino, hay que decir que para Lago Marcino hay una buena noticia, y es que por lo menos el juez Ercolini no lo considera autor material del crimen, como decía la ex esposa, como decía Sandra Arroyo Salgado, que Lago Marcino necesariamente tenía que estar en la escena del crimen en el momento del crimen. Sí, además lo que festejaba, esos términos que festejaba la defensa de Diego Lago Marcino es que no lo pusieron preso.
ahora puede seguir transitando. Es que esto es para los dentro- funcionarios. Tal cual, tal cual. Y para los funcionarios, además, sobre todo si son funcionarios del anterior gobierno. Y este era un Claro. opositor al anterior gobierno. ¿Por qué dice el juez Ercolini que no se suicidó, sino que fue asesinado el fiscal Alberto Nisman? Porque si quería suicidarse, se hubiera tirado del 13º piso. Es así Pero la vida. cada suicida elige el método. Es así la vida, Rolando. Esto es lo que... Ercolini consiguió meterse adentro de la psiquis Ajá. de Nisman para saber que si quería matar, se hubiera tirado del 13º piso. Lo dice así en el despacho. Vos mencionabas Es recién... atendible. Es Sí, atendible. sí. Digo, a ver, si uno quiere cargar contra Lago Marcino, hay algo que no sé si estarán mencionado en el procesamiento, es decir, bueno, los registros, que estos, insistimos, a lo largo del relato que llevamos haciendo de las vicisitudes de la causa Nisman en estos años, nosotros contamos también que es muy extraño y nunca quedó claro por qué los registros informáticos del teléfono y de las computadoras estaban borrados y quién los había borrado. Y la verdad que, siendo Lago Marcino un técnico informático, se supone que él podía haber sido parte de este borrado de pruebas, pero tampoco se lo pudieron comprobar. El juez Ercolini lo que dice es que la vulnerabilidad del router, del servicio de Wi-Fi y de los aparatos que tenía en Nisman en su casa eran muy vulnerables, más vulnerables que los que vienen por defecto de fábrica. Entonces dice que ahí, teniendo un técnico informático, nos explica por qué eran tan vulnerables. Vos mencionabas recién, Rolando, el tema central, este elemento distintivo que tiene que ver con la fractura en la nariz de Alberto Nisman. La pericia de Gendarmería. Gendarmería dice, le pegaron un golpe en la nariz. Y lo con mataron eso dos personas Exactamente. previamente de haber dado ketamina. ¿Sabes cuántas veces aparece mencionada la nariz fracturada de Nisman en las 656 páginas que firmó hoy el juez Julián Ercolini? No. 0. ¿Cómo 0? ¿No le pareció importante? No está la fractura de la nariz en el dictamen, en la resolución que firmó hoy el juez Ercolini. Pero además, en la mecánica que describe Gendarmería... Está bien, pero ahí yo creo que, porque lo que está escribiendo es el procesamiento de Lago Marcino, pero lo que pasa, y lo está acusando de partícipe necesario de un método, de un crimen donde le faltan varios eslabones para Y ahora probarlo. contamos dónde están esos eslabones, porque la resolución habla de ellos también. El otro elemento distintivo que marca el peritaje de Gendarmería, que en esta historia es central, ¿eh? El juez toma el peritaje de Gendarmería Como si para fuera decir, cierto. Exactamente, para decir lo mataron. Yo tengo pruebas de que lo mataron a partir de lo que me dice la Gendarmería. Bueno, es lógico, es un juez que toma Tal una cual, pericia. Lo que tal pasa es que la pericia estaba muy discutida también. El otro elemento tiene que ver con la ketamina. La ketamina, a diferencia de la nariz de Nisman, sí aparece mencionada. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Una. Ah. Aparece mencionado como una cita de que Gendarmería dijo que había ketamina en cantidades mínimas no trazables, que habría eso. No habla de la descripción de cómo fue asesinado Alberto Nisman. Pero me sí parece que dice- esto es lo que se lleva como moda en Comodoro Pi. Ahí Te vamos. proceso y arreglate en el oral, yo ya cumplí. Lo que se lleva no es soltar a la gente, no es de procesar. Y además me parece que, yo no sé cómo lo verás vos, pero los fiscales actúan como militantes y los jueces actúan como fiscales. Sí, tal cual. Sí, tal cual, básicamente. Porque ya no es un juez que escucha a ambas partes como si fuera un juez de garantías. Actúan como fiscales ellos. Bueno, en este caso en particular, el juez Ercolini no le creyó una sola palabra a Lago Marcino. Nada le creyó. A punto tal, no le creyó que dice, yo tampoco puedo creer Pero que tampoco sea- pudo conseguir algo en contra. Este es el problema. lo que Una tiene cosa, en a ver, contra. una cosa es que uno le crea o no. Yo le puedo creer a Espósito o no, pero un juez, además de creer, tiene que tener elementos, no solo creer. Ahí hay un Quiero problema. creer, digo. Ahí hay un problema grave, y esto mucha gente no lo conoce. Hasta hace algún tiempo existía lo que se llamaba en la justicia la prueba tasada. Es decir, para saber si un hijo es hijo de su padre, La prueba le de hacían la ADN. prueba de ADN y eso era indubitable. Ahora no hace falta que la prueba sea tasada, basta con la sana crítica y con la libre Que convicción hemos del vuelto juez. al impresionismo. Si el juez cree que hay indicios suficientes como para que una persona sea considerada responsable, lo procesa, lo manda a juicio y arreglate como puedas en el Está juicio bien, oral. pero en el interín va preso. Y ahí Sí. es donde tiene la cuestión, la importancia simbólica política, digamos. Te casan a vos, te acusan de algo, te meten preso y para la opinión pública, si sos un político, quedaste escrachado porque quedaste preso. Sí, y el después fallo- arreglate, que te suelte el oral. El fallo, mira esto, A ver, habría existido una intencionalidad cuanto menos desde algún sector oficial, estamos hablando de 2015, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de instalar la idea de una muerte voluntaria, privada y en soledad de Nisman. está bien, diciendo pero que el gobierno- había una fiscal que estaba diciendo no hay prueba de una tercera persona. ¿Hay algo acá
que es complicado para nuestro oficio, para nuestra profesión. Porque el juez Ercolini... ¿Qué tiene que hablar un juez federal sobre lo que hace la prensa? Bueno, o estamos nosotros, vamos a ser procesados también. Ha hablado y ha hablado mucho. Mirá, si vos lees con letra fina las 600 y pico de páginas, hasta podemos ser encubridores, porque dice que había un sector de la prensa que él identifica como medios afines al anterior gobierno, lo cual es una valoración política que hace un juez en el marco de una resolución, que intentaron también instalar esa idea de que se había suicidado. Sí, pero suponete que te lo pueda suscribir eso, un aparato de propaganda oficial que instaló, pero fracasó. Porque, en verdad, los medios opositores, para el común de la opinión pública, vos lo veías en las encuestas, a Nisman lo habían asesinado. Desde el primer momento. Incluso cuando algunos de nosotros decíamos, muchachos, esperen que todavía no aparecen pruebas. Bueno, para el fiscal... Y lo discutía con Rubén Martín yo. Llevamos años discutiendo esto como dos viejos borrachos. Igualmente, Rolo, quiero aclararles algo. La razón... Espera que no estás abierto. Pero enseguida vamos a hablar con Rubén Martín sobre nuestras viejas polémicas al respecto. Bueno, la última cuestión que parece irrelevante en todo esto. Tampoco le cree el juez Ercolini a Lagomarsino cuando él da la explicación de por qué compartía una cuenta con el fiscal Nisman en el Merrill Lynch de Nueva York, que tenía depositado $600.000. Está bien, pero no le interesa averiguar por qué Nisman tenía esa cuenta. ¿Quién le pagaba? No, porque la guita se la daba a Estados Unidos, se la daba un servicio de inteligencia, se la daba Stefanini, que es un financista prófugo. ¿Cómo tenía esa guita? Es buenísimo el interrogante, porque hay una causa por eso. Porque esa causa está paralizada. Una cosa es investigar a la víctima y otra cosa es investigar los manejos alrededor de la víctima. Tal cual, tal cual. ¿Y? Está paralizada esa causa que la tiene otro juez, no Ercolini, pero la tiene otro juez de Comodoro Pi, está paralizada desde hace 2 años. Pero esto es lo que te digo de Bonadío. Bonadío se tapa un ojo y dice, no me interesa lo que diga Noble, van a juicio oral. Ercolini lo mismo, dice, no me interesa lo que pasó con la guita al lado de Nisman, no me interesa. Marchen a juicio oral. Si el sistema fuera normal, si fuera un sistema acusatorio, el fiscal reúne las pruebas y lo manda a juicio rápidamente y nos ahorramos un montón de tiempo y nos ahorramos un montón de gente presa. En los Estados Unidos, donde hay un sistema acusatorio, una persona que está procesada y que va a juicio probablemente transite en libertad bajo el pago de una fianza, suculenta, es cierto, pero bajo el pago de una fianza. Aquí el juez identifica a autores inmediatos, a autores mediatos, dice que Lagomarsino no solo contribuyó proveyendo el arma, sino dice que aportó información valiosa respecto de cómo estaba el fiscal Alberto Nisman el día en que supuestamente lo mataron. Con lo cual da a entender que el plan para asesinar a Nisman se resolvió en poco más de 2 horas, que fueron las que demoró Lagomarsino en hacer las 2 visitas del fiscal Alberto Nisman. Fue, vio cómo estaba... Pero si Nisman lo llamó. Bueno, pero el juez no cree que lo haya llamado para eso. No están los cruces llamados. Sí, los cruces llamados están, pero no está el contenido. Y no se sabe quién es la llamada entrante y cuál no. Pero no está el contenido. Entonces, bueno, obviamente. Como no están escuchando, dice, bueno, acá es la palabra de Nisman que no puede defenderse contra la palabra de Lagomarsino. Lagomarsino dice que lo llamó para pedirle un arma. ¿Para qué le va a pedir un arma si él no tenía intención de un arma y además le dijo que era para sus hijas y sus hijas estaban en Estados Unidos, en Europa con la madre? Detalle importante. ¿Sabes quién certifica que efectivamente Nisman estaba preocupado por la seguridad de sus hijas? No. Laura Alonso. Cuando Laura Alonso declara en la causa, dice, yo le dije a Nisman... titular de la Oficina Anticorrupción de este gobierno, tal ¿no? cual. Y en aquel momento una de las principales sostenedoras, digamos, de la hipótesis que a Nisman lo había matado. Laura Alonso declaró en la causa que ella fue invitada por el fiscal Nisman el 14 de enero de 2015, cuando presentó la denuncia contra el anterior gobierno por encubrimiento, que fue invitada a la fiscalía, fue con Patricia Bullrich. En un momento determinado, lo cuenta ella en la declaración, le dice, yo le pregunté al fiscal Nisman si tenía miedo, y Nisman le dijo a Laura Alonso, el día que presentó la denuncia, yo no tengo miedo por mí, tengo miedo por mis hijas. Lo mismo que dijo Diego Lagomarsino. Hay que decir que Lagomarsino queda despegado de la materialidad del crimen de Nisman, según el juez. ¿Por qué? Porque recordemos, nosotros lo contamos aquí, que Lagomarsino se va, nadie registra que haya vuelto al EPARC y Nisman tiene por lo menos un mensaje de WhatsApp con una periodista posteriormente y le entrega a un policía un sobre para que se lo lleve a otro periodista de Infobae. Pero ese hecho en particular de no haber participado del momento de la muerte, del disparo de la muerte, no lo eximen de la pena porque lo pusieron como partícipe necesario y la pena es la misma. Está bien, pero tienen que encontrar una hipótesis por ahora. No hay hipótesis.
Él participó de una secuencia que llevó a matarlo a Nisman. ¿Por qué lo mataron? A la justicia penal no le interesa por qué lo mataron. Hablemos un poco de los periodistas, que ahora estamos en los dictámenes de la justicia federal. Algunos comunicadores afines al anterior gobierno, ¿se entiende? Se permitían discrepar con las afirmaciones de la presidenta. Sí, ojo, ¿Recordás? ¿Qué afirmaciones? Porque Cristina, hubo dos versiones de Cristina. Bueno. En un primer momento Cristina dio a entender en esa conferencia, en una cadena nacional que estaba con la silla de ruedas, que Nisman se había suicidado. Y después dijo, acá detrás de esto hay un complot internacional, ¿no? ¿A quién le servía Nisman muerto? Y dice a enemigos que no identificó. Es pocos días después. ¿Qué Cristina? ¿La del suicidio o la del crimen? La primera del suicidio y luego la que cambia la versión. El juez dice, bueno, cambió la versión, pero en realidad no fue muy clara, fue en términos confusos. Entonces nos quedamos con la primera, porque es la que más cierra con esta historia. Es la que más cierra con esta historia del homicidio. No hay... Pero por eso te digo, quiero decir que se supone que un dictamen judicial debería reconstruir con un poco más de matices la cuestión, ¿no? Enganchan para un lado, encadenan las cosas y lo que queda al costado, aunque sea relevante, no les importa. El fallo tiene una sumatoria de indicios que si vos lo pones en una línea de tiempo y le pones como si fuera un guión de película, te da a pensar que... Lo que pasa es que hoy por hoy esto es un fallo de un oficialismo, de una escritura tan oficialista, tan afín a la teoría de los que defendieron los propios, los que ahora son funcionarios del gobierno, Patricia Bullrich, Waldo Wolf, Laura Alonso, que esto es como un fallo oficialista directamente, porque toma lo que decían los diputados del PRO. Tal cual. Dos datos importantes, Rolo, respecto de esto. Diego Lago Marcino, con un altísimo grado de probabilidad, no va a apelar este fallo. Quiere ir rápidamente a juicio oral público. ¿Pero va a ir a juicio oral solo? Bueno, este es el problema central. No hay hipótesis de crimen. Si él no apela, es presumible que la Fiscalía va a apelar. Hoy hubo un movimiento de lobby furioso en tribunales para que la resolución saliera con la prisión preventiva y Ercolini se negó a firmar eso, pero hubo un lobby muy fuerte en Comodoro Pi para que firmara eso. Lo que va a decir en Lago Marcino es, yo quiero ir rápidamente a juicio. Y como tiene una restricción a su libertad, está con tobillera, no puede salir del país, no se puede alejar de su casa sin avisar, esa restricción de la libertad hace que el juicio tenga que hacerse rápido. Si el juicio se hace rápido, lo único que tienen es un partícipe necesario de un crimen cuyos autores no están. Es imposible. A ver, a Rubén Martín, que desde la primera hora sostiene que a Nisman lo mataron. A ver, ¿cómo me explica todo esto? No solamente lo sostengo, lo puedo probar y ambos dos tienen la pericia que yo presenté, tanto a la querella como en su momento a Viviana Fenn, que en ningún momento... Ni siquiera Gendarmería aplicó las técnicas que yo sugerí. Es más, Gendarmería presenta un informe de casi 600, 700 páginas en donde adquiere ribetes de novela de ciencia ficción policial. En realidad era una pericia... Eran dos pericias, en mi barrio se llama Sanata. Rolo, eran dos pericias que se resolvían en 10 horas de trabajo, pero definían claramente que era un asesinato. Pero al margen de todo esto, les aclaro que hay dos puntos que nunca nadie mencionó. Alberto Nisman era poseedor de una pistola de idénticas características a la titularidad de la pistola. Que estaba en la baulera de la madre. Estaba en la baulera, pero lo que ustedes no se dan cuenta, en realidad mucha gente, incluso el Poder Judicial, le pasó inadvertido, es que en realidad acá esto se pudo haber convertido en un crimen casi perfecto, pero alguien se dio vuelta. Y es evidente, si el Registro Nacional de Armas, el antiguo RENAR, hoy ANMAC, hubiese querido simplemente invertir las numeraciones de la pistola que estaba en la baulera, era la de Diego Lago Marcino, y la de Diego Lago Marcino adquiría el número de la que se encuentra en el hecho, era un suicidio. No sé, acá hay alguien que se dio vuelta. O no quiso ponerle el gancho. Claro, una cosa es, vos me das una mano para cambiar una numeración y por ahí, recordemos que en ese entonces están en manos de la Cámpora. Si haces memoria... La Cámpora manejaba todo el RENAR. Pero el momento final del baño, en la Argentina, ¿quién lo puede reconstruir también? No, donde todo sale mal. Rolando, cualquiera puede replicar la escena. Es más, estaba acá el perito innombrable para mí, de Diego Lago Marcino, en el cual decía, no, en un baño no se puede trabajar. Rolando, yo he estado en homicidios en donde se perpetró un fitito. No podés limitar el análisis de un asesinato al espacio que vos tenés.
te adaptás en la investigación al espacio que se presenta en la escena. Sí, bueno, respecto de eso es cierto lo que dice Rubén, pero el fallo dice expresamente que al momento en que se produjo la muerte de Alberto Nisman, la puerta del baño estaba cerrada. Entonces tenés un habitáculo... ¿Lo dice el fallo de Ercolini? Lo dice el fallo de Ercolini. En un habitáculo de 1,98 por 2,02, estas son Dos tipos salieron sin dejar manchas. Exactamente, con la puerta cerrada lo mataron. En realidad nunca fueron dos, que es en lo que yo estoy diciendo. Vos no suscribí la de los dos. No, esto fue uno que lo madrugó. Lo dije, creo que en los primeros 10 días así nos conocimos con Espósito. Tenemos que agarrar los videos. Fue alguien con el uniforme de personal de seguridad del edificio, subió 3 de la mañana, el otro estaba Alberto estaba medio groggy, se levanta, le tocan timbre. Sí, señor, le abre la puerta, le franquea la puerta, lo reducen de un golpe en la nariz o en donde fuese. Yo creo que en función de la fractura que después aparece, un golpe en la nariz. Cuando vos recién te levantás de dormir, te deja medio en órbita, sí, medio en órbita, digamos. Reducido, te llevan al baño. Y yo les aclaro, si no me lo creen, lo puedo ensayar con acá el amigo Trebuch. Vos lo querés saludar a Trebuch. Yo lo llevo a un baño y les digo que yo lo liquido y salgo. En serio, tenés espacio suficiente. A ver, ¿quién se ofrece voluntario? ¿Juan? ¿Trebuch? No, Trebuch, es histórico lo nuestro. Hay una última cosa del fallo que es también llamativa. Desapareció la hora de la muerte. Claro, lo que era fundamental para los peritos de Arroyo Salgado. Tal cual, desapareció. Porque era un elemento flojo. Los peritos de la querella decían que había sido a las 8 de la noche del sábado, los peritos de la Corte Suprema dijeron una ventana entre las 10 y las 15 horas del domingo, y el peritaje de Gendarmería dijo a la madrugada del sábado. El juez no dice nada, no dice fue a tal hora. Dice la ventana, el periodo... Está bien, pero la criminalística no enseña que es fundamental la data de muerte. Con la punción de humor vítreo se determina con una precisión de un par de horas, y más cuando tenés el óbito fresco, recién obtenido. No es que lo encontramos como en el caso, por ejemplo, de Santiago Maldonado, que lo encontramos en donde darle precisión después de los 90 días, de los 60 días, es casi imposible darle una precisión de horas. En el caso de Alberto Nisman, se podía determinar perfectamente y no se hizo, señores. Adrede, en una escena, créanmelo, ¿no? Tienen videos de criminalística a rolete en internet. Nunca en una escena de un hecho de homicidio o de muerte dudosa entran más de 4 personas. Faltaba la caballería de Koster ahí adentro nada más. Simplemente a los fines de ensuciar la causa. Y quiero decirte algo más. La prisión preventiva es a un solo fin, y hay que decirlo. Es para quebrarlo. Es para quebrarlo. Yo también lo pensé. Es para quebrarlo. ¿Qué quiero decir? A ver, el procesamiento de Lagomarsino no aparece, insistimos en esto, no aparece ningún elemento nuevo fuerte. A todo lo que había, salvo a la pericia de Gendarmería, que nosotros la venimos discutiendo, no aparece un elemento fuerte como para decir, ¿sabe qué? Solamente esto, que el juez no le creyó, que es otra mirada. Hay como una interpretación de lo mismo, más o menos, de lo que había, pero con estos detalles. Esto no excluye los puntos oscuros. Por ejemplo, lo que yo les venía diciendo antes, el borrado de las computadoras, o por ejemplo esto, el kiosquito de Diario Fantasma. Transmití cómo poner el dedo, cómo cargarla, cómo descargarla. Me dijo, igual no te preocupes porque no la voy a usar. El famoso 18F, 18 de febrero, yo fui a ver un cura. Hacía mucho que no me acercaba a un cura. Sí, a Dios a mi forma, pero no a través de una iglesia. Y le pedí por el alma de Alberto, haya sido lo que haya pasado. Y el padre el padre me dijo, Dios lo perdonó. Aunque el secreto se apoderó del expediente, la palabra homicidio ya se instaló en la causa por la muerte de Alberto Nisman. Diego Lagomarsino, custodiado, acusado de partícipe necesario del crimen y con una tobillera electrónica, va a defenderse de las acusaciones. Lo único que te puedo decir es que yo, el domingo, que fue la fecha de muerte de él, no estuve y yo no fui. Es muy difícil tener que andar diciendo yo no maté a alguien, ¿eh?
El fiscal Eduardo Tayano presentó un dictamen de más de 1000 páginas ante el juez federal Julián Ercolini, en donde repasa el devenir de la investigación y plantea una nueva serie de interrogantes. Para Tayano, en base a la pericia de gendarmería, está claro que a Nisman lo asesinaron. También que Lagomarsino fue, dada su confianza con la víctima, el encargado de introducir el arma en la escena del homicidio. Con una mano sobre la suya, con un dedo sobre su índice flácido, casi inerte. Aprietan del gatillo de la pistola calibre 22, oportunamente ingresada al departamento por su asesor Diego Lagomarsino. Luego, armaron la escena de un suicidio que no fue. Así, habrían asesinado al fiscal Alberto Nisman, según el peritaje realizado por la Gendarmería. Uno de los nuevos interrogantes de Tayano es el misterioso puesto de diario fantasma que estaba frente a las Torres Le Parc. Se trata de un kiosco sencillo que cerró al día siguiente de la muerte de Nisman. Los vecinos dijeron que les llamaba la atención que siempre tenía muy poco material para vender y que el diariero era un hombre muy formado. Según los vecinos, era una persona muy por encima de la media de lo que puede ser un vendedor de diarios, muy formado incluso en política o economía. El kiosquero volvió a los 6 meses y volvió a desaparecer, pero las sospechas se acrecentaron cuando el gobierno porteño informó que el puesto no tenía ningún permiso. No hay nada que me indique que no sea suicidio. La logística es argentina. El asesino entró desde Uruguay con un pasaporte falso y se fue al día siguiente con el pasaporte falso, tocó Uruguay y siguió muy lejos. Eso lo dice un servicio de inteligencia extranjero. Más no le digo, no puedo. Otro es el papel que jugó un grupo de agentes de la prefectura naval que avisaba cada vez que Nisman entraba y salía de Le Parc. Curiosamente, nadie sabe a quién le reportaban esos movimientos. Y a estos espías, imaginarios o no, se suman en el informe de Tayano otros espías reales. El fiscal detectó que hubo un aluvión de llamadas ese fin de semana entre miembros de la CIDE, varias horas antes de que se supiera de la muerte del fiscal. Este grupo de personas que hablaron durante todo el día 18 eran el señor Pocino, el señor Massino, el señor Estiuso, el señor Milani, el señor Mena. Hablamos de un entrecruzamiento de llamados sobre el que yo estaba trabajando, que es una intercomunicación de 6-7 personas durante todo un día, desde las 9 de la mañana del día domingo hasta las 11 casi de la noche del día domingo. El fiscal evaluó los antecedentes de Lagomarsino para sumar pistas a esta historia de espías. No entiende por qué un simple técnico informático viajaba con Nisman a Chile, compartía con él una cuenta en los Estados Unidos, accedía a información clave, y a esto se suma quien contactó por primera vez a Lagomarsino con Nisman, Carlos El Morro Rodríguez, un ex agente de inteligencia. Y además, la mucama de Nisman lo conocía a Lagomarsino con el nombre de Julio. ¿Quién es realmente Diego Lagomarsino? A ver, todos estos puntos oscuros, nosotros los hemos ido contando, porque hasta incluso en un primer momento yo era de lo que pensaba que Lagomarsino estaba en problemas. Era un hombre que había conocido a Nisman en los tribunales de San Martín, o sea, un hombre vinculado, había hecho, digamos, trabajos informáticos para la justicia, daba para pensar que era un topo de algún servicio de inteligencia, daba para pensar una cantidad de cosas, pero a lo largo de estos 3 años no pudieron ser probados, no le encontraron nada. No, si se trataba de... Si no estaría acusado del crimen directamente. Sí, claro, pero si tratándose de un potencial agente inorgánico que él niega haber sido de los servicios, pues claramente entonces no lo van a encontrar. Hablaban recién... Está bien, pero algo más no podían haber encontrado. Sí, no encontraron nada más y mirá que lo caminaron, ¿eh? Por eso. Mirá que lo caminaron. Bueno, hablaba... Rubén Martín, ¿qué cree usted? ¿Que es un agente o no? Es un inorgánico. De hecho, a él lo contrataron para dar seguridad y a otros los contratan para violarla. Es la verdadera historia de la CIDE. Aparecía por allí mencionado el kiosquero, el kiosquero supuesto espía. Mirá, nos enteramos que tiene nombre. Alfredo Juan Zabaleta, y declaró en la causa, y declaró como testigo. Y el fiscal no le creyó a punto tal que terminó secuestrándole el teléfono en el momento de la declaración.
Aparece mencionado acá ahora, como... en Sí. la Justicia Federal. Sí. Ah, ¿apareció el kiosquero? Aparece él, reiteramos, Alfredo Juan Zabaleta, es la persona que estuvo declarando como testigo. No le creyeron, el relato, según cuenta el juez Ercolini, fue errático, fue contradictorio y por eso suspendieron la declaración, le secuestraron el teléfono y desde allí en adelante no pasó nada más con él. Está mencionado en el fallo como un presunto indicio de actividades de inteligencia contra Nisman. Hay que decir también que procesaron a los 4 policías que formaban parte de la custodia. En ese caso, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, básicamente porque ¿Y encubrimiento? Sí, porque hubo momentos en que lo dejaron solo a Nisman, en un momento lo dejaron solo con Lago Marcino y después lo dejaron solo a la noche. Lo que hay que decir aquí... Que Nisman no lo dejaba entrar. Nunca se quedaban a la noche, ni esa noche, ni los 10 años anteriores. Claro, pero por esto había que te tenido digo, que la custodia. interpretación del juez es como si fuera un diputado. Está actuando como lo mismo que decimos siempre de Bonadío. Parece que el fallo del dólar futuro de Bonadío es casi el fallo de un diputado del PRO. Digamos, y acá me parece que va lo mismo. Está actuando como un diputado, digamos, no como un juez que debería escuchar versiones y comparar. Pero hablando, recién mencionábamos a Bonadío, y una de las cosas que desde hace un tiempo está circulando es que la base del procesamiento para Cristina y todos sus muchachos en la causa del memorándum es la cuestión de las circulares rojas, las famosas células rojas de Interpol, que el kirchnerismo habría hecho movimientos para levantarlas, para favorecer a los iraníes. El titular de Interpol de esa época no solo lo declaró en su momento, sino que está pidiendo a grito venir a declarar que él no hizo ningún movimiento. Fue publicado en el New York Times ahora. Sin embargo, Bonadío dijo que él no lo quiere escuchar y que vaya a la causa de juicio oral y que en todo caso lo traigan a declarar para el juicio oral. Mucho más aún, hoy dio por... Porque si no se cae el procesamiento. Y en buena medida, además el juez podría llegar a tener que decir, bueno, donde dije digo Diego y corregir sobre su propia resolución. Hoy el juez Claudio Bonadío dio por clausurada la instrucción. ¿Qué significa esto? Digo, hasta acá investigué yo, de ahora en más esto pasa a juicio oral y en el juicio oral vayan y digan todo lo que tengan que decir. Incluso cítenlo en el juicio oral a Ronald Noble para que él venga y diga allí que nunca quiso, que nunca hubo un pedido formal de levantar las alertas rojas contra los iraníes. Esto significa que no hubo intención. No importa si hubo o no hubo intención. Se pueden poner de acuerdo para matarlo, pero si no lo matan no hay delito. Y esto es lo que dice Ronald Noble, que nunca se concretó el levantamiento de las alertas rojas. En consecuencia, no se puede haber encubierto un delito que nunca se cometió. Pero igual habilitó la feria. La feria está habilitada, de hecho, porque hay detenidos. Siempre que hay un detenido, la feria queda habilitada. Esta es la causa por la cual Cristina Fernández de Kirchner en algún momento tendrá que enfrentar en el Senado un pedido de levantamiento de sus fueros. Ahora, ¿se acuerdan la campaña de Cristina? Cuando Cristina arma Unidad Ciudadana, dice, tenemos que defender en el Congreso, defendernos del ajuste que se viene. El ajuste ya llegó. Ya sabemos, la reforma previsional, se viene el aumento en el boleto de colectivo, pero hay un detalle. Cristina, la que iba a defendernos del ajuste, no aparece. No apareció por el Congreso. No fue ni a la reunión de comisión, ni a la reunión de donde había que votar. Cristina no aparece. ¿Dónde estará Cristina? Cuando uno lee en las portadas de algunos diarios que la pobreza está disminuyendo, se vienen muchas cosas si es que no decidimos frenar el ajuste con nuestro voto el 22 de octubre. Conmigo no van a poder. ¿Saben por qué? Porque voy a representar siempre los intereses por los cuales fui votada como siempre lo hice. Hacer honor a lo que la gente vota. Bueno, y es la llegada de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. 10 de la mañana, llegó puntual, habían dicho que esa era la hora en la que iba a llegar y finalmente, bueno, ahí la ven saludando. Senadora Cristina Fernández de Kirchner, juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado. Te juro. Si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo demanden. Hasta ahí llegó la lucha. El 20 de diciembre el Senado constituyó la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar la reforma tributaria y el presupuesto para el año 2018. Sin embargo, la noticia que más impactó a todos fue que la ahora senadora Cristina Fernández de Kirchner se permitió su primer faltazo. No sé la razón de la ausencia de la senadora Fernández de Kirchner. Habían avisado que todos iban a venir, hoy se constituía la comisión, con lo cual era importante la presencia. Bueno, la verdad que no sé la razón por la cual no vino.
Hoy la expresidenta faltó por segunda vez consecutiva al debate por el proyecto. La asistencia de Cristina era un misterio hasta que durante el debate tuiteó una foto en la que estaba reunida con sus senadores. Hace instantes, reunión del bloque de senadores Frente para la Victoria, Partido Justicialista. Mañana el proyecto va a ser tratado en el recinto y todas las expectativas están puestas en si la expresidenta va a ausentarse por tercera vez consecutiva o no. ¿Cristina abandonó la lucha? ¿Dónde está Cristina, Esteban? Bueno, ahí apareció en la foto, una foto que refleja lo que es hoy el kirchnerismo en el Senado, una fuerza absolutamente minoritaria. Se mostró en el Instituto Patria, que queda a 3 cuadras del Congreso de la Nación. Hoy pegó el faltazo en la Comisión de Presupuesto, que finalmente dio dictamen favorable y mañana va a sesionar. Seguramente se va a aprobar todo un paquete impositivo muy grande, seguramente Juan te lo contará. Es el que viene de diputados. Exactamente, exactamente. A la sesión va a ir Cristina, aparentemente. Te digo la verdad, al gobierno no le cambia mucho esto. Hoy Cristina es menos que Pichetto en el Senado. Claro. De hecho, hoy los senadores de Pichetto le dieron el ok al gobierno y le dieron el dictamen favorable. Es decir, con Pichetto tiene todo cerrado el gobierno, los votos de Cristina. La verdad, bueno, de hecho, ni fu ni fa. Acordate que el conflicto por la reforma previsional no lo tuvieron en el Senado. Nosotros estamos transmitiendo acá, en tercera posición, cuando se aprobó en el Senado, sin pena y sin gloria, la reforma previsional. En cambio, el debate y el quilombo vino cuando llegó diputado. Pero por esto de que nosotros le venimos diciendo que el ajuste ya llegó, si no nos creen, la reforma previsional primero, la manera en que está buscando el gobierno levantar algunos impuestos y manotear algo de guita para tapar el déficit fiscal, pero ahora llegó algo que venían pisando durante la campaña electoral, que es el aumento del boleto de colectivos y de trenes. En su momento, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, había anunciado que el boleto iba a pasar de 6 a 11 pesos. Lo mandaron callar, le pegaron un sosegate que le hicieron callar la boca. Y durante la campaña electoral no se habló del aumento del boleto de bondi. Aranguren sí siguió aumentando las tarifas a ritmo sin importarle demasiado, solamente pisó el último aumento para después de las elecciones. En el cambio, en el caso de los bondis, hicieron un acuerdo con la dirección de la Unión Tranvías Automotores, del sindicato, todos calladitos, y el aumento de bondi se pasó para más adelante, pero el futuro ya llegó y Juan Enrique tiene los números porque se viene el aumento del bondi. Claro, Rolo, vamos a ir a gamba ahora, me parece. Y vos hablás del ajuste y tiene que ver con que cuando el transporte es barato o está subsidiado, quiere decir que estás dando un salario indirecto. Si vos sacás el subsidio... Pero acá está muy barato, ¿eh? Bueno, comparado con, no sé, Brasil, sí, es barato, muy barato. Eso quiere con decir, el interior. Rolo, quiere decir que vos le estás dando un salario indirectamente a la gente. Cuando vos le sacás subsidios y aumentás el transporte y le estás sacando salario, prácticamente le estás sacando salario, la gente puede comprar menos transporte. Porque, en definitiva, ¿quiénes son los que toman el bondi? Los que toman el bondi son los trabajadores, Rolando. El trabajador es el que pierde directamente. Y mirá los aumentos. En el año 2000 estaba 75 centavos el mínimo. Y si nos remitimos al año 2013, el aumento fue de 75 centavos a 2 pesos con 50. Un 350% comparado con la inflación del 900. Claramente no acompañó la inflación. El salario era más fuerte comparado con el transporte. Después vino el 2016. Pero ¿qué agujero le provoca ahora en subsidios al presupuesto? Claro. Los subsidios al transporte. El golpe más fuerte fue acá, ¿no? Sí. 2016. Ahora, si hablamos de números, recordá que en esta semana, la semana pasada, le sacamos a los jubilados 100.000 millones de pesos que también toman transporte. Bueno, el número clarísimo, Rolo, acá viene, mirá. El número, estamos hablando de 66.351 millones de pesos. Esos pesos que salen de ahí tienen que ver con lo que vos decís todas las semanas, todos los días, el déficit fiscal. ¿Pero quién los paga? Que algunos, y hay que decir que el déficit fiscal se ha convertido, agregado a los servicios de la deuda, en una bomba de tiempo tanto para economistas ortodoxos como para economistas heterodoxos. Todos aquellos que no están en la sintonía del gobierno, por uno y otro lado, dicen, cuidado, muchachos, con el déficit fiscal. Y vamos sumando, Rolo, vayamos sumando. Eso mismo. En la entrevista que dio en CNL lo dijo Macri. Sí, pero lo dice sonriendo y con optimismo, con fe, con esperanza. Mirá, Rolando, había un tema, ¿no? Iba a ser gradual. El aumento iba a ser 50 centavos a partir de enero
por mes, 50 centavos, tiene que ver con la gradualidad de la quita de retenciones. O sea que vos decís que viene un 2018 con 50 centavos de bondi por mes. En definitiva, lo que se Y un está boleto definiendo único, decían. va a ser de 2 golpes. En marzo va a ir a 8 pesos y después va a ir en septiembre a 13 pesos. Va a aumentar un 100%. Pero claramente también, Rolo, tiene que ver con el tema del día de hoy. El dólar está tocando los 18 pesos con 60. ¿Y qué sucede en una economía dolarizada? Lo que se viene detrás del dólar es el aumento de los combustibles. O sea que no se va a escapar el transporte. ¿Por qué? Seguramente antes de fin de año la nafta, el gasoil, tenga un golpe del 5 o el 6%. Y recordemos que hace un mes y medio aumentó, no hace mucho. Claro. El dólar va a golpear sobre todo los precios de la economía, Rolo. Nosotros les veníamos contando que había mucha inquietud, mucho pase de factura entre los oficiales de la Armada por lo que sucedió con el submarino Ara San Juan. Y esto ahora está plasmándose en documentos confidenciales que están trascendiendo, que confirman lo que nosotros les veníamos contando, que nos venían diciendo las fuentes. Es más, como parte de esos documentos figura la preocupación porque los oficiales estaban hablando ¿con quién? Con nosotros, con los periodistas y haciendo trascender su malestar. Pero antes, si estás buscando una puerta de calidad, diseño y seguridad, nosotros te recomendamos Artestamp, líderes en el mercado con más de 50 años de trayectoria. Artestamp, más de 60 años haciendo puertas para cada estilo y necesidad. Diseño, mayor calidad, mayor durabilidad, mayor resistencia. Conozca nuestros productos en las principales casas de aberturas de todo el país. Artestamp.com.ar. Estuve en el juzgado de Caleta Olivia y la verdad que me hice documentos estremecedores, te diría yo. ¿En qué sentido? Respecto a la condición para usar la misma palabra del auditor general de la Armada, innavegabilidad del submarino. ¿Vos te estás refiriendo puntualmente al Ara San Juan? Sí, sí. ¿Innavegabilidad para el último viaje? Sí, en septiembre de este año, el último informe de la Auditoría General de la Armada da cuenta de ello y estaba en prioridad 1 el ingreso a dique seco para reparar desde escotilla hasta batería, etc. O sea, concretamente una embarcación que no estaba en condiciones de salir. Sí, lamentablemente, y los mandaron igual. Esto es muy fuerte, es develador. Y los mandaron igual, y eso es muy duro. O sea, septiembre, está hablando un mes antes de la salida. Un mes y medio, sí. Sí, de la salida del submarino. Sí. Digo, ¿y esto cómo cae? Esto cae como una bomba. Y yo vi esos documentos el lunes al mediodía ya en Caleta y te puedo asegurar que no solamente me la pasé vomitando, sino que no pude ni dormir. Porque te lo cuento así porque son muchos documentos acerca por ejemplo, chalecos salvavidas vencidos, unos trajes MK3 de rescate vencidos, bueno, un montón de cuestiones. O sea, una serie de irregularidades. Una serie de irregularidades que dan cuenta, aparte de mal estado, por ejemplo, de los sensores de oxígeno y de hidrógeno. Bueno, una lista que como ya no es secreto, yo quiero estudiar todo, pero ya lo compartiré. Pero claro, la verdad que vos lo ves y decís, a ver, si vos decís, bueno, tengo un problema, bueno, vemos cómo lo solucionamos, pero es una lista que es estremecedora, la verdad. La desaparición del submarino Ara San Juan planteó algo que nosotros venimos diciendo también. ¿Cómo es posible que la Argentina, que tiene en superficie de plataforma continental casi otra Argentina, no tenga condiciones de Fuerzas Armadas para patrullaje, ni las naves de la Armada en buen estado, y mucho menos ahora los submarinos? Enrique Romero es especialista en geopolítica. ¿Por qué la Argentina llegó a este nivel de desarme, de decirlo, o de, no sé, de ignorancia, de negligencia respecto a su plataforma continental? Bueno, el porqué está muy claro desde el momento que perdimos la guerra de las Malvinas. Cada vez que hay una guerra, siempre hay después un tratado de paz, que no es más que el nombre eufemístico que se le da a la capitulación y al reparto del botín. Y bien, el reparto del botín que nosotros hemos sufrido luego de la guerra de las Malvinas tiene que ver con todo esto, tiene que ver con un desmantelamiento de todas nuestras estructuras de defensa, tiene que ver con la instalación frente a ¿Pero nuestras está escrito en costas algún lado que la Argentina no puede tener buenos submarinos?
No está escrito, pero está implícito. Sí, en el Tratado de Paz está implícito en el Acuerdo de Madrid. ¿Qué dice? Y que si uno lee la letra, dice que pone un montón de condiciones para las navegaciones y todo eso, y después siempre ¿Quién lo firmó el acuerdo ese? Menem, presidente, Cavallo, canciller, en Madrid, en febrero fue antes de los ositos de Winnie Pooh de Ditela. Fue Cavallo, canciller, recordemos. Y después Cavallo, ministro de Economía, fue el responsable de que se cumplieran muchas cláusulas que tuvieron que ver con ese Acuerdo de Madrid, y que esas cláusulas eran básicamente cuál iba a ser el botín de guerra que se iban a llevar los ingleses. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Las privatizaciones. Pero no hubo capitales ingleses en las privatizaciones. Mira, ¿no te llama la atención que eran casi todos capitales españoles que competían, por ejemplo, en telecomunicaciones? Competían y le ganaban a los gringos, ¿cómo? O en aviación, que una Iberia le ganara a una American Airlines. ¿No te llamaba la atención? Bueno, puntualmente el caso de Iberia es el más notable de todos, es el que devela toda la incógnita, el caso Iberia. Iberia se hace del control de Aerolíneas Argentinas, luego como le va mal con el negocio, aparece un testaferro, un tal Marsans, a quien le cargan con toda la culpa, después aparece, como siempre, a la geopolítica inglesa hay que sacarle el sombrero, que se encargan de hacer que su enemigo haga lo que ellos necesitan en el momento que se haga, y que se renacionalice Aerolíneas Argentinas con bombos y platillos. Igualmente tienen una intervención mucho más directa y mucho más sí, a diario. pero déjame terminar con el ejemplo de Iberia, que es el más patético. Y años después de todo esto, nos enteramos que Iberia es propiedad de la British Airways. Cierto, es verdad. Y esto se da también con Repsol y la British Petroleum, se da con todas las empresas que mayoritariamente se llevaron nuestras privatizaciones. Más capitales británicos de lo que nosotros imaginamos. Fue un acuerdo firmado en Madrid, apareciendo las empresas españolas como testaferros. ¿Puede ir a comprar un submarino o no? ¿O por eso el Ara San Juan lo intentaron reparar malamente acá? Te pongo el ejemplo de lo que está pasando ahora mismo. Compró los aviones, sí que puede comprar, compró los Superintendentes a Francia. Ahora. No, hace nada. Chicos, perdón, vamos a eso. Pero a eso, casualmente, la Argentina no le compró los Superintendentes a Francia. Francia gentilmente y a precio simbólico le entregó a la Argentina los Superintendentes, viejos, vetustos aviones que ya no los necesitaba. Porque si la Argentina salía a comprar aviones en el mercado de la aviación, los ingleses iban a decir, epa amigo. Siempre lo dijeron, se negoció primero el Eurofighter. El Eurofighter se iban a decir los ingleses, no muchachos, ese avión lo hacemos nosotros, no. Después se evaluó el avión surcoreano, no, de ninguna manera. Se evaluaron los aviones rusos, que hubieran sido ideales los aviones rusos, porque con Rusia no tenemos ningún tipo de hipótesis de conflicto, ni aparentemente por cómo viene la geopolítica. Nunca se sabe con la Argentina. Nunca se sabe, pero aparentemente todavía no se manifestó ninguna hipótesis de conflicto con Rusia. Entonces, a esos hay que comprarles, porque en la medida que le terminemos comprando... el desarme del hecho de que la Argentina no haya podido patrullar con submarinos adecuados y no tenga, digamos, buenas naves para patrullar, sigue teniendo que ver con la guerra de Malvinas. Tiene que ver, desde ya que sí, la falta de mantenimiento tiene que ver con nuestra falta de presupuesto. Nuestra falta de presupuesto tiene que ver con todo este gran embrollo de la deuda externa, hasta que los argentinos nos avivemos, denunciemos ese tratado. El otro día estuve con Pino Solanas, me lo crucé en un programa también. Pino Solanas es el único dentro del Senado que está denunciando esto. Sería bueno que lo inviten a Pino Solanas a hablar. El único que dentro del Senado está denunciando los acuerdos de Madrid. No hay otra voz. Esperen, porque nos tenemos que ir, pero les agradezco. Y podemos volver con la cuestión de los acuerdos de Madrid, porque yo pensé que era más un mito urbano que otra cosa. No es un mito urbano para nada. Hay un libro que lo explica muy bien, el libro de don Julio González, Los acuerdos de paz por la guerra de Malvinas. En ese libro está todo explicado el detalle de cómo fue la guerra, cómo fueron los tratados, cuáles fueron las implicancias militares, políticas, geopolíticas y económicas, y el tema de las privatizaciones. Muchísimas gracias por venir. Nosotros nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Hasta mañana. Chao.
Este verano, vení a Mar del Plata a disfrutar de un montón de propuestas gratuitas. Playas llenas de comodidades, entretenimiento, espectáculos y beneficios para toda la familia. Vení a Mar del Plata, que te hace feliz. Buenos Aires provincia, entre todos podemos más. Accede al auto que siempre soñaste. Conocé Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible.